not a game, it's a rich thing. Kawa queen dego timbragodre merire varare ti devati nguai monto agno matare dego ti adi go munango dote seguare abogo ti vieni ni grengo sere andro bodengo ko bodengo ne tre raga digo sere e matare abogo ti vieni in bodengo mungo no ni adritto adre mugni abogo credo timbragodre ti tanan digo nere e hiba come acqua e rugna gare tiga gro se ti tanan digo gure nertmente menda abo core se e matare dego abo ti tanire gua abo kena hire kokonende e ngobo gre bati no ne hatta idige munango da sede abo no ne kide dige gonere no ne kidre i piarau di ne guare more rauda ne guare sigam du di ne guare ruga du di ne guare no ne kide nere ne be menang atau desa dehat itu tiga kali matare abo kau ulire nyo tanya ngane bere kruwade dono tiga ko nunga dai deta ai sede ngabeta gui horo servire tirede servire merende ere aro nego o basego nego gui hai au corse ai sede ngabore nyagare kode koneuda tiga konere ni hatai tiga menang atau desa de au corse timragadre merire brare kuedane ngakri ulire ninga dai de aqua bang hadime guaire horo rure kue come bren come ni daño suliare ye o ni daño ngavere ye ni raba gana ni da gana abu suliare cuarove abu corese. Bien, todo lo que ustedes ven allá en esta parte de ahí, todo lo que se ve ahí hasta allá arriba al alto, ese es el potrero del IPT Chichica. El potrero del IPT Chichica, eso lo compró el general Omar Torrijos Herrera, al cual le tengo mucho respeto, que en paz descanse, ya que él abrió oportunidades para nosotros aquí en esta región de Munó, en esta parte de la comarca. Él llegaba, o él vino más bien en ese tiempo que no existía la comarca, abriendo oportunidades para todos por igual, y él viene y establece un colegio en Chichica. En Chichica, el colegio en Chichica, el terreno donde está el colegio actualmente, no sé si ustedes algunos han pasado por ahí, el IPT Chichica, el colegio, el lugar donde está el IPT. En ese tiempo vivía mi familia hace mucho tiempo ahí, mi bisabuelo. Entonces viene uno de mis bisabuelos, o mi bisabuelo, que se llamaba Domingo Cedeño. Domingo Cedeño es el que dona el terreno y saca toda su familia de ahí. Él dice, bueno, este terreno ahora es para un colegio y entonces vamos a salir todos de aquí. Y la gente no estaban de acuerdo con este tipo de colegio, ya que se decía que iban a llevar los estudiantes a la guerra. Y no avete no niere o quella granja ni no migue o quella rugra no va a agregar y río tenía donde. En el tiempo que yo estudiaba en el IPT Chichica ocurrían muchas cosas. Una de las cosas era que como vivíamos tan lejos, había muchachos de por allá de Cerro Cascón, de Peña Prieta, de Tebujo, de esos lugares lejanos. Entonces ellos se enamoraban de la chica, que era algo natural, ¿no? Enamorarse de una bella dama. Y ellos caminaban 3-4 horas para ir a dejar a la chica los viernes. Así que si usted hizo eso, mi respeto, bro. Usted se llevaba el aguacero, el solazo, y dejar a la chica por allá, por las merejitas, por las trancas, por Llanoturí, incluso algunos iban hasta Guayabal de la cordillera a dejar a la muchacha. Ya eso no se ve, ya la generación de ahora no sabe lo que es eso. Esa era una de las costumbres que se daban los viernes. ¿Por qué los viernes? Porque las chicas, como eran de lejos, vivían en el internado, los manes, bueno, esperaban hasta el viernes para allá dejarla por allá por la montaña. De ahí no sé qué pasaba, no me pregunten. Otra de las cosas que sucedían los viernes, después de la escuela, es que la gente peleaban, podría decir así, no gente, los muchachos. Bueno, en ese tiempo también habían personas mayores de edad ya en el colegio y se daban muchas cosas. Y en ese tiempo que pasaban esas cosas, otra de las cosas que sucedían era que se mandaban cartas de amor, las famosas cartas de amor.
que el muchacho le escribía a la muchacha, la chica le escribía al chico. Eso ya no se ve, eso son cosas que ya se extinguieron, ya desaparecieron. Ahora todo es WhatsApp, todo es Facebook, todo es red social. Enamoras a la chica y que bueno, trataré de conseguir el número para poder chatearle. Eso es fácil. Lo duro era, lo difícil era que tú escribieras una carta a la chica que te gustaba, que ni siquiera sabía de tu existencia sobre esta tierra, ni tenía ni idea de quién eras tú, y tú le enviaras la carta a ella y que ella lo leyera y lo recibiera. Eso era una adrenalina pura, señores. Otra de las cosas, como aquí, muchos palos de mango y la gente viajaba lejos, en la tarde, que hacía mucha hambre, porque salíamos a la 1:30 de la tarde, se entraba a las 8 de la mañana y todo era a pie. No existía el carro, el transporte en ese tiempo. Los estudiantes se trepaban a los palos de mango a cosechar mango y para alimentarse. Camino milenario que recorrieron muchos de ustedes, muchos de nosotros, nuestros hermanos, desde el IPT hacia diferentes puntos de algunas comunidades de aquí del distrito de Muno. Así que aquí nos llevamos un par de aguaceros, solazos como el que me estoy llevando ahorita, pero todo por un bien, por la educación. Y eso sí, otra de las cosas que sucedían también es que si tú llegabas tarde a la casa, te metían tu par de cuera, y si tú te fracasabas en ese tiempo, si tú te fracasabas en una materia, hermano, eso era una vergüenza para todo el colegio, ¿me entiendes? Todo el mundo se reía de ti y esas cosas. Y si una muchacha salía embarazada, no regresaba más. Era en ese tiempo, ya no, ya todo eso es lo más normal. Ahora se dice que maltrato infantil. Ya el padre no le puede pegar al chirre porque lo demanda. A nosotros nos metieron nuestro par de rejazos, nuestro par de mulerazos, de cuerazos, como se dice. Y aquí estamos. Yo me imagino que usted está trabajando, usted está todo bien. Y se recuerda muy bien las cueras y el rejo que le dieron en el pasado. No ha sido nada, no estás en la calle ni haciendo nada malo por ahí. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, pero así es la vida. Señoras y señores, muchas gracias por revivir conmigo esos momentos de anécdotas que sucedían en estos caminos hacia el IPT Chichica. Estoy seguro que usted también tiene anécdotas, historias y recuerdos del pasado cuando era estudiante. Así que muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, por ver mis videos, y estaremos llevándole en otro video las vivencias, las ocurrencias de aquí de la comarca Nove Bugle. Así que es una comunidad bonita que estamos construyendo. Nos vemos en un próximo video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, cuídense, y también hay que hacer lo bueno, bendecir a otros y también cuidar de otros. Saludos, hasta la próxima.